Hoy iniciamos las clases de Unitarias 1, Grupo I, carrera de Ingeniería Industrial. Bien, soy el ingeniero Ciprián Lapaca, docente titular de la materia. Tengo ahí mi teléfono y también mi correo electrónico. Bien, soy ingeniero químico, tengo un diplomado en educación superior, soy especialista en medio ambiente, tengo una maestría en prevención y control de la contaminación ambiental. Fui director de la carrera de Ingeniería Química de la UAGRM. Fui director del Instituto de Investigaciones Tecnológicas. Fui también docente en la Universidad Técnica de Oruro. Actualmente soy investigador en energías no convencionales. Bien, vamos a estudiar en la asignatura operaciones unitarias. Operaciones unitarias. Entonces, vamos a ver qué es una operación unitaria. Una operación unitaria es todo proceso físico que no incluye reacción química. Sin reacción química. Es enteramente cambios de carácter físico. A estos procesos de carácter físico se lo llama operaciones unitarias. Bien, vamos a ver la estructura de la asignatura. Operaciones unitarias 1. Hoy es 23 de marzo. Bien, ¿qué estudian las operaciones unitarias? Las operaciones unitarias, en operaciones unitarias 1, vamos a estudiar la mecánica de fluidos. Mecánica de fluidos. Y además vamos a estudiar la transferencia de calor. Transferencia de calor. Bien, entonces, en mecánica de fluidos vamos a estudiar flujo de fluidos a través de tuberías. Bien, flujo de fluidos a través de tuberías. ¿Cierto? Luego, equipos para mover fluidos. Vamos a ver también los equipos para mover fluidos. Esta sería la primera parte de la asignatura. Bien, en la segunda parte de la asignatura tiene que ver con transferencia de calor. Vamos a ver los mecanismos de transferencia de calor, que son 3: conducción, convección y radiación. Y vamos a aplicar estos mecanismos de transferencia de calor para el diseño de equipos. Estos equipos son los intercambiadores de calor. ¿Está bien? Bueno, el objetivo de la asignatura es diseñar, seleccionar equipos para los procesos industriales que incluyan transporte de fluidos y transferencia de calor. Diseñar y seleccionar equipos para procesos industriales que incluyen transporte de fluidos y transferencia de calor.
El contenido de la asignatura. Tenemos diseño de sistemas de tuberías. En la primera parte, ¿no? Mecánica de fluidos. Vamos a estudiar diseño de sistemas de tuberías, bombas mecánicas, ventiladores, compresores y agitadores. Esta es la primera parte de la asignatura, mecánica de fluidos. En la segunda parte de la asignatura, que es transferencia de calor, vamos a estudiar los mecanismos de transferencia de calor, que son la conducción, convección y radiación. Luego aplicamos estos tres mecanismos de calor para el diseño de intercambiadores de calor. En base a esto, nosotros empezamos a diseñar intercambiadores de calor. Intercambiadores de calor de doble tubo, intercambiadores de calor de coraza y tubos. Esta sería la segunda parte de la asignatura. El sistema de evaluación. Tenemos 3 exámenes, 2 exámenes parciales y un examen final. La forma es presencial y el examen es escrito. O sea, ¿qué quiere decir presencial? Los exámenes se van a dar aquí en las aulas, en forma presencial. El estudiante debe estar 15 minutos antes en el aula para el examen. Debe portar su carnet de identidad, barbijo, alcohol, lápiz, calculadora y las hojas de examen. Entonces tenemos los exámenes que son presenciales. ¿Está bien? Los 3 exámenes. El primer examen tiene una ponderación de 30%, el segundo examen 30%, el examen final 40%. Solamente para el examen vamos a dividir el grupo en 2, ¿ya? Para justamente no estar en un solo aula bastantes alumnos, ¿no es cierto? Con el fin de cuidarnos, vamos a dividir solo para el examen, la materia en 2 grupos. El primer grupo da el primer examen el 11 de mayo, el miércoles 11 de mayo. Y el segundo grupo da el 12 de mayo el primer examen. Antes del examen voy a dividir el curso en 2. Los que siguen el primer grupo dan el 11 de mayo y el segundo grupo da el 12 de mayo. ¿Bien? El segundo examen también tiene una ponderación de 30%, es el día 9 de junio, el primer grupo, 9 de junio. Y el día 15 de junio, el segundo grupo. Esto sería el segundo examen. El examen final, que tiene una ponderación, también es presencial y escrito, tiene una ponderación de 40%, es para el primer grupo el 13 de julio. El 13 de julio, entonces, es el primer examen y el 14 de julio para el segundo grupo. Bien, entonces estas son las fechas de exámenes. Si algún alumno tuviera alguna dificultad, está enfermo, por decir, le dio el COVID, por decir algo, ¿no es cierto? Debe hacer conocer al docente máximo con un día de anticipación. Por decir, mañana es el examen, hoy debe comunicarse el estudiante con el docente, indicando que tiene dificultades de salud. Entonces a este estudiante se le reprograma su examen, pero debe justificar su examen. No solamente es que el estudiante venga y me diga que está enfermo, no, quiero ver cuál es el documento que certifica que efectivamente tiene problemas de salud. Entonces, si efectivamente tiene problemas de salud, entonces vamos a reprogramar su examen solo para ese estudiante.
está prohibido que un estudiante que esté en el grupo 1 se pase al grupo 2. O sea, el grupo 1 y el grupo 2 son estudiantes, ¿no es cierto? Pero, por decir, yo tengo el 11, con el grupo 1 él no puede venir a dar el 2, indicando que no pudo ayer y bueno, no lo quiere dar hoy. No. Si tiene alguna dificultad, él debe hacer conocer al docente. Y además estamos planificando las fechas de examen con anticipación, de tal forma que el estudiante, si trabaja, debe pedir permiso en su trabajo. Entonces, con ese fin que se está planificando. Los exámenes no se suspenden. ¿Y por qué no se suspenden? Porque nosotros solicitamos el aula que esté limpio, que tenga las medidas de bioseguridad y todo eso. Entonces, eso no podemos nosotros suspender el examen. ¿Por qué? Porque los docentes, también otros docentes, requieren el aula, ¿cierto? Entonces este semestre es difícil suspender el examen, porque los exámenes son presenciales, ¿está bien? Si tienen alguna pregunta. El resto de las clases, ingeniero, buenas tardes o buenas noches. El resto de las clases va a ser virtual. Inicialmente, muy buenas tardes o buenas noches. Inicialmente vamos a pasar por el Zoom, ¿ya? Entonces, pienso que vamos a pasar por el Zoom las clases, ¿no? Las clases. Los exámenes solamente son presenciales. Gracias, ingeniero. Sí, las clases son mediante el Zoom. Y solamente al Zoom entran los alumnos inscritos. Y para entrar al Zoom, hoy entraron todos. Hoy no hice distinción de nada porque es la primera clase. Pero la siguiente clase, el día de mañana, solamente van a entrar los alumnos inscritos. No los voy a dar permiso a los alumnos que no están inscritos. ¿Ya? Entonces, y además para entrar al Zoom, a partir de mañana, deben anotar primero apellido paterno, apellido materno y los nombres, en ese orden y en mayúsculas. ¿Bien? Hay alguien que lo puso todo el abecedario como su nombre. Eso no lo voy a habilitar. ¿Está bien? Y durante las clases solo se permiten temas relacionados con la asignatura. ¿Está bien? Entonces, ustedes pueden preguntar, vamos a interactuar con ustedes, como lo hicimos ya hace un momento con el estudiante. Las clases son sincrónicas, en línea. ¿Está bien? Pero sin embargo, también las clases van a ser asincrónicas. ¿Cuál es mejor? Las clases sincrónicas, porque lo tienen al profesor. En cambio, las clases asincrónicas, ¿cierto? Son grabaciones de la clase, son videos de la clase, donde el profesor ya no está para hacer preguntas. Los videos lo maneja el secretario del curso. El secretario del curso es el universitario Jonathan Justiniano. Y Jonathan Justiniano tiene que estar 5 minutos antes del resto en clases. Él es el estudiante secretario, es el único que tiene permiso para grabar las clases. Es por eso que debe estar 5 minutos antes. Y él lo graba todas las clases y lo sube a la nube. Y en la nube lo podemos ver a cualquier hora, los videos de las clases. El material, las diapositivas, como en este caso que estoy presentando, eso están en la plataforma virtual de la UAGRM. Este fin de semana voy a publicar todo esto y el día de mañana también, todo este material, este fin de semana lo voy a subir a la plataforma. Estará en la plataforma todo el material. Solamente los videos, por ser un poco pesados, los vamos a llevar a la nube. ¿Está bien? Perfecto. ¿Alguna consulta?
El estudiante tiene 10 minutos para ingresar a clases. ¿Qué quiere decir? Las clases normalmente las vamos a iniciar a las 18:30. Entonces el estudiante tiene hasta las 18:40 para ingresar. Luego lo vamos a sentir, el estudiante ya no le daremos el permiso para ingresar a clases, ¿no? Porque muchas veces distrae justamente cuando estamos en clases y además es muy importante el orden y la disciplina. Bien, entonces tengan en cuenta. Entonces se va a tomar en cuenta la asistencia. Por si acaso. Bien, ¿alguna pregunta? Disculpe, ¿las grabaciones de la clase se subirán a YouTube o a la página de la universidad? Grabación, los videos, lo maneja el secretario del curso, Jonathan Justiniano, y él lo va a subir a la nube o al Mega. Entonces, él seguramente oportunamente va a ver dónde lo maneja mejor. Entonces, ahí estarán todos los videos. ¿Está bien? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? El examen es individual. Está prohibido conversar durante el examen. Si hay alguna falta a la ética durante el examen se anula. ¿Qué quiere decir falta a la ética? Copiar, ¿no? O hacer trampa. Entonces, si se descubre que está haciendo trampa, entonces se anula el examen. ¿Está bien? Entonces, esto hay que tener bastante cuidado. Esto lo digo todo esto porque es importante a inicio del semestre. Ya, a inicio del semestre es importante que se den todos los detalles de la asignatura. Los libros que vamos a utilizar para la asignatura son el Robert Mott, Mecánica de Fluidos de Robert Mott, edición 2018 para Mecánica de Fluidos. La parte práctica, o sea, problemas, en este libro, problemas de flujo de fluidos de Antonio Valiente. Estos dos libros los vamos a utilizar en la primera parte. En la segunda parte, que es transferencia de calor, proceso de transferencia de calor de Donald Kerr. Las clases van a tener un descanso luego de 40 minutos de clase para nuevamente conectarnos en línea después de 5 minutos.
Bien, vamos a hacer aquí una pausa y luego en 5 minutos retornamos nuevamente. Vamos a ver la primera parte de la asignatura. Bien, para esto es importante definir qué se entiende por ingeniería. Ingeniería es la aplicación de los principios de la física y química relacionados con la economía y las relaciones humanas en los procesos industriales, mediante el cual se transforma la materia prima en un producto con un valor agregado en beneficio de la humanidad. Eso es ingeniería. Proceso. ¿Qué es proceso? Cualquier operación o serie de operaciones que provocan un cambio físico o químico de un material o mezcla de materiales. Proceso industrial está constituido por una serie de operaciones básicas. Entre estas operaciones se distinguen dos. Operaciones unitarias son operaciones de carácter físico y operaciones con reacción química. Las operaciones unitarias son procesos, son operaciones donde los cambios son esencialmente de carácter físico y afectan la materia sin afectar sus propiedades químicas. O sea, ¿qué quiere decir? Son operaciones que no incluyen reacción química. A esto se llaman operaciones unitarias, por decir la destilación, el secado, la evaporación, la condensación, son operaciones unitarias. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, una diapositiva, la elaboración del azúcar de caña o la sacarosa, ¿cierto? Tenemos aquí la planta de azúcar de caña. Mediante una molienda se obtiene un jugo. El jugo apenas tiene un 10% de azúcar, el resto es agua, el agua se evapora y tengo una solución cuya concentración en azúcar es mayor, porque el agua se logró evaporar. Enfrío esta solución caliente que sale de los evaporadores, donde se evapora el agua. Enfrío esta solución caliente. Al enfriar, sobresaturo. Al sobresaturar, tengo la formación de cristales de azúcar. Tengo una suspensión de cristales de azúcar. Debo separar los cristales de azúcar de la solución remanente. Entonces, esta suspensión llevo a un filtro y en el filtro separo los cristales de azúcar de la solución. Los cristales de azúcar luego se llevan a un secador y tengo el azúcar cristalizado. Todas estas operaciones son operaciones unitarias. No existe el azúcar que está en la caña de azúcar, tiene la misma composición química que el azúcar que está cristalizado. Por tanto, la molienda, la filtración, la evaporación, la cristalización, la filtración, el secado son operaciones unitarias que no implican reacción química. Todas estas operaciones, ¿no es cierto?, de carácter físico, se conocen con el nombre de operaciones unitarias. Vamos a hacer un pequeño repaso de física, ¿no es cierto? Física 1. Dice masa. ¿Qué es la masa? Es la medida de la cantidad de una sustancia. En nuestro caso vamos a utilizar mecánica, vamos a estudiar mecánica de fluidos. Es la medida de cantidad del fluido. Peso. Es la fuerza con que el fluido es atraído hacia la Tierra por efecto de la gravedad. La masa por la gravedad es peso. W. ¿Cierto? Aceleración de la gravedad. Ustedes lo saben, es 9.81 metros por segundo al cuadrado o 32.2 pies segundo al cuadrado. Existen unos factores de conversión. Esto se maneja en el sistema técnico. Tengo masa, ¿no? Si la masa está en kilogramos, multiplico por este factor, la aceleración de la gravedad y el factor de conversión dimensional, puedo obtener el peso en kilogramos. ¿Está bien? Esto se maneja muy poco hoy, ¿ya? Pero sin embargo ahí está la ecuación. La densidad es la cantidad de masa presente en una unidad de volumen de fluido. El peso específico es la cantidad de peso por unidad de volumen del fluido.
¿cierto? El peso específico es igual a la densidad por la gravedad. Hay otro término que es la gravedad específica o densidad relativa. Es la relación entre la densidad de un fluido sobre la densidad del agua a 4 grados centígrados. La gravedad específica también es igual a la relación específico del agua a 4 grados. La gravedad específica nosotros lo vamos a representar como Hg, ¿cierto? Es densidad de la sustancia sobre la densidad del agua. Para derivados de petróleo se manejan como gravedad específica los grados a pi, que está dada por esta relación, 141.5 sobre la gravedad específica menos 131.5. Los grados a pi solo se manejan para derivados del petróleo. Bien, las operaciones unitarias se basan en tres principios físicos, que son balance de masa, balance de energía y balance de cantidad de movimiento. Estos son los tres principios físicos. Balance de masa. Vamos a ver antes mecánica de fluidos. ¿Qué es la mecánica de fluidos? Es la ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos. Esta ciencia que estudia el comportamiento de los fluidos se divide en dos. ¿Ya? Se divide en dos. Entonces, la mecánica de fluidos se divide en dos. Estática de fluidos, que estudia los fluidos en reposo, y dinámica de fluidos o fluidos en movimiento. Nosotros vamos a estudiar los fluidos en movimiento. ¿Qué es un fluido? Es una sustancia que sufre deformación continua cuando ésta está sujeta a unos esfuerzos cortantes. El término se aplica a gases y líquidos. Un fluido es una sustancia que se deforma cuando se sujeta a esfuerzos cortantes. Existen dos tipos de fluidos, los incompresibles, los líquidos, que no se pueden comprimir. O sea, el volumen no cambia con la presión. Y los fluidos compresibles, los gases, que varían su volumen con la presión. Nosotros inicialmente vamos a estudiar los fluidos incompresibles, los líquidos. Los fluidos además se clasifican en fluidos newtonianos y no newtonianos. Los newtonianos son los líquidos sencillos de bajo peso molecular y los no newtonianos son aquellos fluidos de alto peso molecular, como la mermelada, el chocolate, etc. Nosotros vamos a estudiar los fluidos newtonianos. Se dice un fluido newtoniano cuando este fluido se ajusta a este modelo matemático. Esta es la ecuación de viscosidad de Newton. Si los fluidos se ajustan a esta ecuación, se dicen que los fluidos son newtonianos. Todos los gases son fluidos newtonianos. Los líquidos, como el agua, el etanol, también son fluidos newtonianos, donde nu es lo que se llama viscosidad absoluta o viscosidad dinámica del fluido. ¿Y qué es la viscosidad? Es la resistencia que un fluido ofrece a la deformación y se conoce con el nombre de viscosidad absoluta. Las unidades de la viscosidad absoluta son pascales por segundo. Aquí tengo un factor de conversión. En algunos casos, algunas tablas dan en centipoise. Un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Un centipoise es 1 por 10 a la menos 3 kilogramos metro segundo. O sea, pascales por segundo es lo mismo que decir kilogramos metro sobre segundo. Bien, entonces vamos. La viscosidad varía con la temperatura. Es función de los líquidos. Al aumentar la temperatura, la viscosidad baja.
Y en los gases, al aumentar la temperatura, la viscosidad sube. Tengo aquí la tabla de Robert Mott, propiedades del agua líquida, la temperatura, el peso específico, la densidad, la viscosidad y la viscosidad cinemática. Bien, me olvidaba aquí, dijimos la viscosidad absoluta, pero si yo divido la viscosidad absoluta sobre la densidad del fluido, tengo la viscosidad cinemática. Si divido la viscosidad absoluta sobre la densidad, tengo la viscosidad cinemática en metros cuadrados por segundo. Estas son las unidades de la viscosidad cinemática. No se olviden, la viscosidad cinemática es viscosidad absoluta dividido entre la densidad. A eso se llama viscosidad cinemática, cuyas dimensiones son metros cuadrados por segundo. Bien, esta es la tabla, ¿no es cierto? Como ustedes pueden ver, la viscosidad varía con la temperatura. Aquí tengo 0 hasta 40. A 0 grados centígrados la viscosidad es del agua, a 0 grados centígrados el agua líquida es 1.75 por 10 a la menos 3 pascales por segundo. Pero si la temperatura es 40 grados, es 6.54 por 10 a la menos 4. A mayor temperatura, menor viscosidad. Nosotros vamos a utilizar las tablas del Robert Mott. En el apéndice del Robert Mott están estas tablas. Entonces nosotros en función de la temperatura vamos a hallar su viscosidad, su densidad y su peso específico. Aquí tengo la viscosidad dinámica, también tengo la viscosidad cinemática. Entonces voy a recomendar fotocopiar las tablas del Robert Mott en el apéndice del Robert Mott. ¿Está bien? Entonces estos son, no solamente están para el agua, existen también para otros fluidos. Bien, entonces, la presión. ¿Qué es la presión? Es toda fuerza ejercida perpendicularmente sobre el área. Pero en mecánica de fluidos existe presión manométrica, existe presión de vacío, existe presión atmosférica, existe presión absoluta. Pero, ¿qué es la presión absoluta? Cuando existe una sobrepresión, la presión absoluta es igual a la presión medida con un manómetro más la presión atmosférica. Esa es la presión absoluta. Presión manométrica más la presión atmosférica. Ustedes saben que la presión atmosférica es una atmósfera, ¿no? Esto es 101.325 kilopascales, una atmósfera. O 760 milímetros de mercurio, también es una atmósfera. Entonces, debo sumar a la presión manométrica. Este es un instrumento, un manómetro, más la presión atmosférica, más me da la presión absoluta cuando existe sobrepresión. Pero en algunos casos existe una presión de vacío. La presión absoluta, cuando existe presión de vacío, es igual a la presión atmosférica menos la presión de vacío. ¿Y cómo se mide o cuál es el instrumento que mide la presión de vacío? Un vacúmetro. Un vacúmetro mide la presión de vacío. Entonces debo restar a la presión atmosférica la presión de vacío y tengo la presión absoluta. Estas presiones son importantes para bombas. ¿Está bien? En bombas, a la salida de la bomba tengo alta presión. A la entrada tengo una presión baja. Entonces debo encontrar a la salida la presión absoluta y a la entrada una presión absoluta. También aquí tenemos las dimensiones de las tuberías. ¿Cierto? Aquí tengo dimensiones de tuberías de acero comercial calibre 40. Calibre 40. Estas tablas están en el Robert Mott, en el apéndice de mecánica de fluidos de Robert Mott, en el libro. Bien, ¿qué indica aquí? En la primera columna tengo el tamaño nominal de la tubería. Luego tengo el diámetro externo, el grosor de pared, el diámetro interno. El diámetro interno es muy importante porque me permite hallar el área de flujo. O sea, esta área celeste que está aquí. Pi cuartos diámetro interno al cuadrado es el área de flujo. Sin embargo, en las tablas del Robert Mott
Eso está en la última columna, el área de flujo, en metros al cuadrado. Esta tabla solamente es válida en esta tabla para tuberías de acero comercial calibre 40. Puede tener la tubería un calibre 80. ¿Qué quiere decir calibre 80? Que el grosor de pared es mayor. Entonces debo buscar, si me dicen tubería de acero comercial calibre 80, debo buscar la tabla de calibre 80 para el acero comercial. ¿Sí? Pero todas las tuberías son de acero comercial, no. Aquí tengo tuberías de cobre. Esto es, ¿no es cierto?, para tuberías de cobre. Ahí está el diámetro nominal, el diámetro interno en pulgadas, en pies y en milímetros. Y el área de flujo en pie cuadrado y metro cuadrado. Las tuberías tienen rugosidad. Tienen rugosidad. ¿Cierto? Entonces, la rugosidad de la tubería de cobre, por decir algo, es 1.5 por 10 a la menos 6 metros. La tubería de acero comercial, ¿cuál es la rugosidad? 4.6 por 10 a la menos 5 metros. Rugosidad es la aspereza que tiene la tubería. Y aquí tenemos las rugosidades o asperezas absolutas de todas las tuberías. Esto también está en las tablas de Robert Mott, del libro Mecánica de Fluidos. Aquí tengo dimensiones de tubos de acero inoxidable. Esto es de acero inoxidable. Una cosa es el acero inoxidable y otra cosa es el acero comercial. Fuente Mecánica de Fluidos Robert Mott, edición 2018. Dijimos que los principios físicos de las operaciones unitarias son balance de masa, balance de energía mecánica y balance de cantidad de movimiento. Vamos a ver el primero, balance de masa. Esto tiene como base la ley de conservación de la masa. ¿Es cierto? Esto lo enunció por primera vez un químico francés, Lavoisier. Dijo, nada se crea, nada se destruye, solo se transforma. Nosotros podemos indicar nada se crea y nada se destruye. En cada proceso industrial existe exactamente la misma cantidad de materia antes y después del proceso de transformación. Ley de conservación de la masa. La rapidez de flujo se mide como velocidad media, espacio sobre tiempo, unidades metros sobre segundo, caudal, volumen por unidad de tiempo, que es igual a la velocidad por el área normal al flujo, metros cúbicos por segundo, caudal. Flujo másico, masa por unidad de tiempo, kilogramos por segundo. Pero el flujo másico también se halla multiplicando la velocidad por el área y por la densidad. Flujo de peso es el flujo másico multiplicado por la gravedad. Esto está en Newton sobre segundo. Velocidad másica es el flujo másico dividido entre el área de flujo. Está en kilogramos metro cuadrado segundo. Estas variables de la rapidez de flujo son importantes. Seguramente que también lo vieron ustedes en física. Balance de masa. Por ejemplo, en la industria, aquí en Santa Cruz tenemos industrias lácteas, ¿cierto? PIL, por ejemplo. Planta industrializadora de lácteos, ¿no? PIL. Entonces, ¿qué tengo? La leche tiene grasa y tiene leche descremada. Entonces, la leche entera tiene crema y leche descremada, la leche entera. Debo separar la crema de la leche descremada. Esto se hace mediante una centrífuga. Entonces, la crema que tiene menor densidad, ¿cierto?, se separa en la parte central de la centrífuga. Y la leche descremada que es más pesada, va a la parte periférica de la centrífuga. ¿Qué puedo decir? Aquí tengo una masa de leche entera. La masa total de leche entera que ingresa es igual a la masa de leche descremada más la masa de crema. Balance máximo. Leche entera, masa de leche entera que ingresa es igual a la masa de leche descremada más la masa de crema. En líquidos, el volumen no cambia. Entonces también puedo aplicar un balance volumétrico. El volumen de leche entera que ingresa es igual
al volumen de leche descremada más el volumen de crema. Pero si divido estas masas y este volumen entre el tiempo, tengo flujo másico y caudal. Flujo másico a la entrada es igual al flujo másico de salida. Caudal a la entrada es igual al caudal de salida. Lógicamente, a la salida tengo dos caudales, ¿no? La que es la leche descremada y la crema. Estoy utilizando el balance de masa, que dice nada se crea, nada se destruye. Solo se transforma la masa, ¿sí? Para esta primera parte, aquí tengo una centrífuga a nivel industrial. Para esta primera parte vamos a utilizar el libro, especialmente este segundo libro, Mecánica de Fluidos de Robert Mott, edición 2018. Bien, el otro principio, ¿no es cierto?, es el balance de energía. Pero nosotros vamos a emplear balance de energía mecánica solamente. Ley de conservación de la energía. La energía en un proceso industrial no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un sistema de tuberías, como en este caso, aquí tengo un sistema de tuberías. ¿Qué tengo? Tengo una bomba, ¿cierto? Aquí tengo una turbina. La bomba adiciona energía al fluido. ¿Está bien? Esta es una bomba. En cambio, la turbina recibe energía del fluido. Entonces, ¿qué es una bomba? Una bomba es un equipo que transfiere energía desde una fuente externa hacia un líquido. Esto es la bomba. Transfiere energía de una fuente externa hacia el líquido. Nosotros vamos a llamar H sub A la energía transferida efectivamente por la bomba al líquido. Pero esta bomba toma energía de una fuente externa, por decir, energía eléctrica. Esa energía que toma de una fuente externa es mayor a la energía que transfiere al fluido. ¿Y por qué? Porque parte de esta energía que recibe la bomba la utiliza para mover sus componentes mecánicos. Por decir, esta bomba requiere una potencia, o sea, energía por unidad de tiempo de 100 kilowatts, por decir, 100, gasta 100 kilowatts la bomba. ¿Ya? Pero de esos 100 kilowatts, solamente al fluido pasa 80 kilowatts. ¿Sí? 80. ¿Qué está indicando esto? Esto nos está indicando que esta bomba, 20 kilowatts, lo utiliza para mover sus componentes que tiene la bomba, los componentes mecánicos. 20. Y el resto, 80, pasa al fluido. Entonces, ¿cuál es el rendimiento de esta bomba? 80%. ¿Y por qué 80%? Porque solamente de 100 kilowatts transfiere al fluido 80 kilowatts. 20 kilowatts utiliza la misma bomba para mover el eje, el rodete impulsor y todos los componentes mecánicos. A eso se llama rendimiento de la bomba. Entonces, H sub A es la energía transferida al fluido. ¿Sí? Aquí tengo pérdidas de energía por fricción. ¿Cierto? Existe pérdidas de energía por fricción. ¿Sí? Esto se produce a lo largo de todas las tuberías y los accesorios. Aquí tengo accesorios codos, tengo una válvula, estos son accesorios. Y tengo tramos rectos de tubería. Entonces, tengo pérdidas de energía en accesorios y tramos rectos. Estas pérdidas de energía las vamos a representar por H sub P. Pérdida de energía por fricción. ¿Sí? Bien, entonces al realizar el balance, ¿qué tengo? En el punto 1 tengo una presión, tengo una elevación Z1
tengo la velocidad en el punto 1 y tengo la energía que transfiere la bomba al fluido. Esto sería, el primer miembro sería entrada de energía. Salida de energía, tengo en el punto 2. Presión en el punto 2, la elevación del punto 2, la velocidad del fluido en el punto 2, las pérdidas de energía por fricción, que es a lo largo del sistema de tuberías, HF, y la remoción de energía por la turbina. ¿Sí? Entonces, el segundo miembro son energía que sale del sistema. Bien, nosotros vamos a llamar la presión sobre el peso específico energía de presión. Z vamos a llamar energía potencial, debido a la elevación del fluido respecto a un nivel de referencia. La velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad, energía cinética. Entonces aquí tengo energía de presión, energía potencial, energía cinética. Pero además vamos a adicionar energía agregada por la bomba al fluido, energía removida por una turbina y pérdida de energía por fricción en todo el sistema de tuberías y los accesorios. Entonces aquí lo tengo, la energía adicionada, H sub A, y tengo la pérdida de energía y la energía removida por la turbina. Normalmente nosotros no vamos a trabajar con turbinas, sí vamos a trabajar bastante con bombas. En la mayoría de los casos HR va a ser 0. ¿Por qué? Porque no existe turbina. Aquí tengo la bomba, ya, esta es una bomba, ¿no es cierto? Dijimos hace rato que una bomba mecánica es un equipo que transfiere energía desde una fuente externa a un fluido. Tengo aquí la potencia transferida al fluido. Esta es la potencia que recibe el fluido. Es igual a la energía por el flujo másico y la gravedad. Nosotros vimos en la parte de flujo que el flujo másico por la gravedad es rapidez de flujo de peso. Es igual energía por rapidez de flujo de peso. Esta es la potencia que se transfiere al fluido. El rendimiento de la bomba es igual a la potencia transferida al fluido, este P sub A, sobre la potencia de la bomba. P sub B es la potencia de la bomba. Esa es la energía que recibe la bomba, la potencia, por decir 100 kilowatts. Pero ¿cuánto se transfiere al fluido? 80 kilowatts. Entonces, ¿cuánto es el rendimiento? 80 entre 100, 0,8. 80%. Esa sería la potencia. Bueno, y si me dan la potencia de la bomba, puedo despejar de esta ecuación. Más bien, si me dan el rendimiento de la bomba, puedo despejar de esta ecuación la potencia de la bomba. Potencia al fluido sobre el rendimiento. Tengo la potencia de la bomba. Esa es la potencia que recibe la bomba. En cambio, P sub A es la potencia que se transfiere al fluido. ¿Cuál es mayor? La potencia que recibe la bomba, lógicamente. Parte de esa potencia se pierde al mover el rodete impulsor, los ejes y todos los componentes mecánicos que tiene la bomba. ¿Sí? Bien, entonces, pero ¿de dónde obtengo H sub A, la energía transferida al fluido? Justamente de esta ecuación aquí. Aquí tengo del balance de energía mecánica, H sub A. Y con esto puedo hallar, multiplicar por el flujo másico y por la gravedad la potencia al fluido. Y divido entre el rendimiento, tengo la potencia de la bomba. Para hallar las pérdidas de energía por fricción, tengo la ecuación de Darcy. Esta me permite hallar la pérdida de energía por fricción en tuberías rectas, en tramos rectos de tubería. Esto no sirve para accesorios. Esto es solamente para tuberías rectas. F es lo que se llama factor de fricción. L es la longitud de la tubería recta sobre el diámetro interno. La velocidad al cuadrado del fluido sobre 2 veces la gravedad. Esta es la pérdida de energía por fricción. Y esto viene justamente aquí. Está en el balance de energía mecánica, en el segundo miembro. ¿Sí? Pero ¿cómo se halla el factor de fricción?
El factor de fricción se halla mediante el balance de cantidad de movimiento. ¿Ya? El factor de fricción. Balance de cantidad de movimiento. Para esto es importante definir el número de Reynolds, que es un número adimensional. Es igual a la velocidad del fluido por el diámetro interno del tubo por la densidad sobre la viscosidad. Entonces, al reemplazar tengo un número sin dimensión, pero ya que todas las dimensiones se anulan. Si el número de Reynolds es menor a 2100, tengo flujo laminar. Y para flujo laminar, el factor de fricción se halla dividiendo 64 sobre el número de Reynolds. El factor de fricción es adimensional. Nosotros vamos a trabajar con un coeficiente de fricción o factor de fricción de Darcy. Entonces, relativamente simple para flujo laminar. Pero, ¿qué sucede si el flujo es turbulento? ¿Cuándo se hace turbulento el flujo? Cuando el número de Reynolds es mayor a 4000. Tengo flujo turbulento. Para flujo turbulento ya interviene otra variable, la rugosidad o aspereza del tubo. Esta es la ecuación de Colebrook que me permite determinar el factor de fricción. Está aquí, F. Entonces debo despejar de esta ecuación el factor de fricción. Tengo el diámetro interno, tengo el número de Reynolds. Entonces, la mayoría de los casos es flujo turbulento, la mayoría de los casos. Si el número de Reynolds es mayor a 4000, flujo turbulento, y el factor de fricción se halla mediante la ecuación de Colebrook. Ya tengo los factores de fricción. Reemplazo en esta ecuación el factor de fricción y puedo hallar la pérdida de energía por fricción. Entonces aquí está el factor de fricción. Vimos que eso puede hallarse para flujo laminar o para flujo turbulento. ¿Está bien? Pero también con estas ecuaciones se han construido diagramas, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar más las ecuaciones, no vamos a utilizar el diagrama. Bien, todo esto está en este libro de Robert Mott, Mecánica de Fluidos, edición 2018. Bien, con esto concluimos la clase de hoy. Mañana estamos nuevamente en contacto en línea a partir de las 6:30. Si tienen alguna pregunta, adelante. ¿Hay Para el preguntas? examen podemos hacernos un formulario. Para el examen, una hojita de formulario. No más. Las tablas de... El último no lo capté. Bien, entonces concluimos aquí y mañana estamos con el mismo link a las 6:30. Tengan ustedes muy